¿Alguna vez el miedo te ha hablado más fuerte que tu fe? Pero no hablo de un miedo abstracto. Hablo de ese que tiene nombre y apellido. El miedo a perder el trabajo, el pánico a un diagnóstico médico, el terror a que te abandonen, el pavor a una llamada a las 3 de la mañana, esa sensación helada en el estómago que te dice que algo malo va a pasar. Yo conozco a gente que se golpea el pecho y dice, yo no le tengo miedo a nada. Esos son los mismos que escuchan un ruido en la cocina a medianoche y se tapan con la sábana hasta la cabeza rezando para que sea un ladrón y no otra cosa. La verdad es que todos, absolutamente todos hemos sentido miedo. Pero escúchame bien, mi amigo, mi hermana, sentir miedo no significa que te falte fe. Solo significa que estás vivo, significa que eres humano. El problema es que nos enseñaron mal, nos dijeron que la fe era la ausencia de miedo. Y no es así. Y en los próximos minutos te voy a mostrar algo que va a cambiar para siempre la manera en que enfrentas a esos gigantes. Porque la solución no es dejar de sentir miedo. La clave es saber qué hacer cuando el miedo te toque la puerta. Y para saber qué hacer tenemos que ir a un lugar inesperado. No a un manual de autoayuda, no a una conferencia sobre valentía. Tenemos que ir a una cueva oscura, a una celda fría en la ciudad enemiga de Gat. Ahí es donde encontramos a un hombre que todos conocemos como un rey valiente, un matador de gigantes, pero que en ese momento no era más que un fugitivo aterrado. Su nombre era David. Y en el libro de los Salmos, en el Salmo 56, él nos deja el mapa para salir del territorio del miedo. Escúchame bien. El Salmo 56, versículo 3, dice algo que a primera vista parece simple, pero es de una profundidad abrumadora. David escribe, el día que temo, yo en ti confío. No lo escribió desde la comodidad de su palacio en Jerusalén, con sirvientes trayéndole uvas y un arpa de oro en las manos. Lo escribió cuando los filisteos lo habían capturado en Gat, la ciudad natal de Goliat. ¿Te imaginas la escena? David, el muchacho que le cortó la cabeza al campeón de ellos, ahora es su prisionero. Cada guardia que pasaba lo miraba con odio. Cada susurro en los pasillos podía ser una sentencia de muerte. Estaba completamente solo. En el corazón del territorio enemigo, el aire olía a peligro. No había promesas de rescate, no había un ejército amigo a las puertas, solo él y su miedo. En esa situación, lo más lógico, lo más humano, hubiera sido escribir un salmo que dijera, Señor, sácame de aquí, no aguanto más, estoy paralizado de pánico. Pero mira la honestidad brutal de este hombre. Él no dice, yo no tengo miedo porque soy un guerrero de Dios. No se pone una máscara de super espiritualidad. Él admite la presencia del miedo. Lo reconoce, lo nombra, le da un lugar en su día. El día que temo no dice si acaso llego a temer, dice el día que temo, dando por sentado que el temor es una visita inevitable. Un clima que a veces simplemente llega. Él no niega la tormenta, mi amigo. Él no pretende que el barco no se está sacudiendo. Él dice, hay un día y en ese día yo temo, punto. Pero la frase no termina ahí y aquí es donde cambia todo el juego. La segunda parte de la oración es la que define su fe. El día que temo, yo en ti confío. Es una declaración de guerra contra la parálisis. Es la decisión consciente de que, aunque el sentimiento del miedo esté presente, no tendrá la última palabra. La fe y el miedo pueden coexistir en el mismo corazón, pero no pueden ocupar el trono al mismo tiempo. David decide a quién le entrega el cetro. Conozco a una mujer, llamémosla Carolina, una madre soltera con 2 hijos pequeños. Durante años vivió con un miedo constante a no llegar a fin de mes. Cada factura que llegaba al correo era un pequeño gigante que le gritaba al oído. Cada vez que uno de sus hijos tosía, el miedo a una enfermedad grave, a no poder pagar un médico, la asaltaba por la noche. Ella me contaba que intentó de todo. Declaraciones positivas, ignorar el miedo, hacérsela fuerte, pero el nudo en el estómago no se iba. Un día, leyendo este mismo salmo, algo hizo clic en su interior. Dejó de pelear contra el sentimiento de miedo. Dejó de sentirse culpable por tenerlo. En lugar de eso, empezó a hacer lo que hizo David. Se sentaba en su pequeña cocina, con las facturas sobre la mesa, y oraba en voz alta, Señor, hoy es un día en que temo. Tengo miedo de no poder pagar la renta, tengo miedo de fallarle a mis hijos. Este miedo es real y lo siento aquí, en el pecho. Pero elijo confiar en ti. Mi confianza en ti es más grande que mi miedo a estas facturas. No era una fórmula mágica. Las facturas no desaparecieron.
pero algo en ella cambió. La paz que empezó a sentir no era la ausencia de problemas, sino la presencia de Dios en medio de ellos. Ella aprendió a llevar su miedo como una ofrenda ante Dios, en lugar de dejar que el miedo la llevara cautiva a ella. La fe verdadera no niega la existencia del miedo. La fe verdadera sabe a dónde llevar el miedo cuando aparece. Esto es fundamental que lo entiendas. Mucha gente cree que tener fe es no sentir miedo nunca. Y se sienten como cristianos de segunda clase cuando el corazón se les acelera o las manos les sudan. Creen que su fe es débil. Pero David, el hombre conforme al corazón de Dios, nos enseña otra cosa. La fe no es la ausencia de miedo, es la acción que tomas a pesar del miedo. Es mirar al gigante a los ojos, sentir cómo tiemblan las rodillas y aún así agacharte a recoger la piedra. Es escuchar el diagnóstico del médico, sentir el frío que te recorre la espalda y aún así levantar los ojos al cielo y decir, mi vida está en tus manos. Hermanos, el miedo es una emoción, una reacción química en tu cerebro diseñada para protegerte del peligro. No es un pecado tener miedo. El problema no es el miedo en sí, sino lo que haces con él. ¿Dejas que te encierre en la cueva de la inacción? ¿Permites que dicte tus decisiones, que limite tu potencial, que te robe la alegría? ¿O haces como David? ¿Lo reconoces? ¿Lo presentas ante Dios y declaras dónde está anclada tu verdadera confianza? El mundo te va a decir, no tengas miedo, sé valiente, es un consejo vacío porque no te da las herramientas. Es como decirle a alguien que se está ahogando, simplemente respira. La Biblia, en cambio, te da una estrategia divina. No te dice que ignores el miedo, te dice que lo reubiques, que lo pongas bajo la autoridad de tu confianza en Dios. Es un acto de voluntad, no de sentimiento. Puede que sigas sintiendo el temblor, pero avanzas. Puede que la voz de la duda siga susurrando, pero tú eliges escuchar la voz de la promesa. Esa es la diferencia entre una persona paralizada por el miedo y un creyente que camina por fe. No es que uno no sienta miedo y el otro sí. Es que el segundo ha aprendido a quién entregarle el control remoto de su vida, incluso cuando el programa que se está transmitiendo es de terror. La fe no es un escudo que impide que las flechas del miedo lleguen. Es la armadura que te permite seguir de pie después de que te han dado. Te voy a contar algo más personal. Hace años, cuando decidimos mudarnos de país con mi familia para empezar el ministerio, el miedo era mi compañero de cama todas las noches. Miedo a fracasar, miedo a no tener para comer, miedo a haber escuchado mal la voz de Dios, miedo a arrastrar a mi esposa y a mis hijos a una catástrofe. Era un miedo lógico, racional. No era una fantasía, era real. Y una noche, sin poder dormir, me arrodillé y le dije a Dios, con una honestidad que dolía, Señor, estoy muerto de miedo. Creo que cometí el peor error de mi vida. Siento que me voy a caer al abismo. No hubo una voz audible, no hubo un ángel en la habitación, pero en el silencio recordé este versículo. El día que temo, yo en ti confío. Y entendí que mi trabajo no era dejar de sentir miedo. Mi trabajo era, en medio de ese pánico, ejercitar el músculo de la confianza. Empecé a darle gracias a Dios por su fidelidad en el pasado, a recordarle sus promesas, no porque Él las hubiera olvidado, sino porque yo necesitaba escucharlas. El miedo no se fue esa noche, pero ya no estaba solo en la habitación. La presencia de mi confianza en Dios era más grande. Lo que esto significa para tu vida, para ti, que me estás escuchando y que quizás estás en tu propia ciudad de Gat, rodeado de filisteos que se llaman deuda, enfermedad, soledad o incertidumbre, es esto: deja de pelear la batalla equivocada. Tu batalla no es para no sentir miedo. Tu batalla es para que cuando sientas miedo, tu primera reacción sea correr hacia Dios, no lejos de Él. Que tu miedo se convierta en el combustible para tu oración más honesta. Que la presencia del temor te recuerde la necesidad de una confianza más profunda. Tu fe no se mide por la ausencia de temor, sino por la dirección a la que apuntas tu corazón en el día del temor. La fe verdadera no niega el miedo, lo enfrenta con un Dios más grande. Y aquí es donde el miedo empieza a jugar un papel muy peligroso en nuestras vidas, ¿no? Porque no es solo una emoción pasajera. A veces, si no lo detectamos a tiempo, el miedo se sienta al volante de nuestra existencia. Es como ese chofer pésimo que te sube al auto y en lugar de llevarte a tu destino, te da vueltas por avenidas desconocidas, te mete en callejones sin salida y te hace ver peligros en cada esquina. Cuando el miedo toma el control,
La ansiedad se convierte en tu copiloto, la falta de sueño en tu compañero de viaje y la duda en el GPS que te lleva a un lugar que no quieres estar. Empiezas a imaginarte escenarios catastróficos que nunca sucedieron, que probablemente nunca sucederán, pero que en tu mente ya son una realidad. Es un desgaste emocional brutal, un viaje agotador por paisajes que solo existen en tu cabeza. Mira, el miedo es como ese amigo dramático que siempre te dice, esto va a terminar mal, aunque solo se te haya acabado la batería del teléfono. Te exagera cada pequeño contratiempo, te susurra que lo peor está por venir, que no hay solución. Recuerdo a Carlos, un buen amigo mío, un día su hija pequeña se perdió en el supermercado por unos 10 minutos. 10 minutos, ¿eh? Pero para Carlos, en ese momento fue una eternidad. Su mente lo llevó a los titulares de los periódicos, a los reportes de personas desaparecidas, a la peor de las pesadillas. Cuando la encontraron sana y salva, jugando con unos ositos de peluche en otro pasillo, Carlos estaba temblando, sudando frío. La realidad era que la niña solo se había despistado, pero el miedo ya había dibujado un futuro oscuro y devastador. Y eso es lo que hace. El miedo siempre magnifica el problema, siempre lo hace más grande, más inmenso, más insuperable, y al mismo tiempo, de forma perversa, minimiza la imagen de Dios en tu mente, lo hace parecer pequeño, incapaz de intervenir, ausente. Y entonces te pregunto, mi amigo, mi hermana, ¿quién está al volante de tu vida ahora mismo? ¿Eres tú? ¿Con la fe puesta en el Creador? ¿O es ese miedo que te grita al oído, que te paraliza, que te convence de que no hay salida? Porque cuando el miedo te conduce, te lleva a la incredulidad, te quita la paz y te roba la esperanza, te hace creer que eres una víctima de las circunstancias cuando en realidad eres un hijo, una hija de Dios, con autoridad para enfrentar lo que venga. Presta atención, porque esto es crucial. El miedo tiene una voz muy convincente, muy persuasiva. Se disfraza de cautela, de precaución, de realismo, pero en el fondo su meta es la parálisis, el estancamiento, la derrota. Por eso quiero que vayamos a un pasaje en la Biblia, en el libro de Isaías, capítulo 41, versículo 10. Escucha esto con atención, porque es una promesa directa para ti. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Este es Dios hablándole a un pueblo, el pueblo de Israel, que estaba enfrentando una época de gran incertidumbre, de exilio, de amenazas constantes. Estaban rodeados de imperios poderosos y la sensación de vulnerabilidad debía ser aplastante. Pero en medio de esa realidad amenazante, Dios les dice, no temas. Y no es una sugerencia, es una orden, es una afirmación de su presencia y de su poder. Recuerdo la historia de Patricia, una mujer que conocí hace años. Patricia había sido diagnosticada con una enfermedad terminal, los médicos le daban pocos meses de vida. Cuando me senté a hablar con ella, lo primero que me dijo fue, pastor, tengo miedo, mucho miedo. Tengo miedo por mis hijos, tengo miedo a lo que viene, tengo miedo de lo desconocido. Y leímos juntas este pasaje de Isaías 41. Mientras lo leía, Patricia empezó a llorar. Pero no era un llanto de desesperación, sino un llanto de liberación. Me dijo, es como si Dios me estuviera diciendo, Patricia, no tienes que hacerlo sola, yo estoy aquí. Ella empezó a memorizar ese versículo, a repetirlo cada mañana, cada vez que el miedo intentaba tomar las riendas de su mente. Y Patricia no fue sanada de su enfermedad, falleció unos meses después. Pero la manera en que enfrentó esos últimos meses fue completamente diferente. La paz de Dios, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, la acompañó. No fue la ausencia de miedo, sino la presencia de una fe que se aferró a la promesa de un Dios que nunca abandona. Lo que esto significa para tu vida hoy es que no importa cuán grande sea el miedo que te acecha, la promesa de Dios es aún más grande. No estás solo, no estás sola. Su presencia es tu fortaleza. Su justicia es tu sustento. Así que la próxima vez que el miedo intente tomar el volante, cuando empiece a susurrarte escenarios catastróficos, recuerda Isaías 41, 10. No es una frase bonita para colgar en la pared. Es una verdad viviente, una palabra con poder para desarmar la ansiedad y restaurar tu paz. Es el recordatorio de que tu Dios
es un Dios grande, infinitamente más grande que cualquier problema que te presente la vida. Él no se ha encogido, no se ha debilitado, no se ha ido de vacaciones. Él está contigo, esforzándote, ayudándote, sustentándote. Y eso, mi amigo, es una verdad que cambia todo el panorama. No dejes que el miedo te robe la visión de un Dios que tiene el control absoluto de tu mañana, de tu hoy y de cada paso que das. No dejes que te convenza de que Dios es pequeño, cuando en realidad Él es el gigante que te sostiene, ¿sabes? Mucha gente cree que cuando el miedo golpea nuestra puerta, Dios se cruza de brazos y dice, ahí va de nuevo. Siempre el mismo, con la misma debilidad. Y quiero decirte con toda la honestidad de mi corazón que eso es una mentira del enemigo. Una mentira para mantenerte atado, para que pienses que estás solo en tu temblor, porque Dios no se aleja de ti cuando tiemblas. Es más, a veces Él se acerca más cuando tus rodillas ya no pueden sostenerte. Él no te castiga por tu temor, Él te abraza. Te recuerda que no estás solo, que Él es el gigante que te sostiene, aun cuando sientes que estás a punto de caer en un abismo. Conocí a una mujer, se llama Carolina. Ella es maestra de preescolar en un barrio humilde de Medellín. Carolina tiene 2 hijos, de 6 y 8 años, y su esposo un día simplemente no volvió a casa. Desapareció. La dejó con las deudas, con los niños, con la incertidumbre. Carolina, por supuesto, sintió que el mundo se le venía encima. No podía dormir, no podía concentrarse. Cada mañana, cuando el sol apenas asomaba, se sentaba en el pequeño sillón de su sala y sentía un pánico que le helaba la sangre. Intentó todo, hablar con amigos, buscar ayuda legal, pero las puertas se le cerraban una tras otra. Una tarde me la encontré en la iglesia con los ojos hinchados de tanto llorar. Le pregunté qué pasaba. Me dijo, pastor, tengo miedo de no poder con esto, miedo de que mis hijos sufran, miedo de Dios porque siento que me ha abandonado. Y ahí, en ese instante, en medio de su confesión, le recordé algo que a veces olvidamos en la desesperación, que Dios no te regaña por tener miedo. Él te extiende la mano. Le dije, Carolina, Dios no está molesto contigo por sentir miedo. Él comprende tu fragilidad, ¿sabes? La Biblia está llena de hombres y mujeres de Dios que sintieron un miedo profundo. Moisés, antes de enfrentar al faraón, se sentía incapaz. Elías, después de una victoria poderosa, corrió a esconderse en una cueva, sintiendo que su vida no valía nada. Pedro, un pescador valiente, negó a Jesús 3 veces por temor. Ninguno de ellos fue rechazado por Dios por su miedo. Le leí un pasaje de Isaías 41:10 que dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y le expliqué que esa no era una orden para que dejara de sentir, sino una promesa de que a pesar de lo que sentía, Él estaría con ella. Carolina siguió luchando. Claro que sí. Las deudas no desaparecieron de la noche a la mañana. El padre de sus hijos no regresó. Pero algo cambió en ella. Empezó a repetir ese versículo cada vez que el pánico intentaba paralizarla. Al principio nada cambió externamente. Las llamadas de los acreedores seguían, los niños preguntaban por su papá, pero internamente Carolina sentía una paz que no tenía sentido. Descubrió que Dios no le pedía que fingiera valentía, sino que confiara en Él incluso mientras temblaba. Y esa confianza, esa fe que nace en la debilidad, fue su fuerza. Unos meses después, una de las madres de sus alumnos, que era abogada, se ofreció a ayudarla pro bono con sus trámites legales. Y Carolina, por primera vez en mucho tiempo, sintió que el sol brillaba para ella. No porque el problema se hubiera resuelto por arte de magia, sino porque había entendido que Dios nunca la soltó. Y tal vez tú que me escuchas, estás en un punto donde el miedo te consume. Quizás te sientes solo, avergonzado de tu debilidad, pensando que Dios te ve con decepción. Pero déjame decirte algo que es fundamental para tu alma. Dios no exige que seas invencible. Él no te pide que seas un superhéroe sin emociones. Él te invita a ser vulnerable, a traerle tus miedos, tus ansiedades, tus noches sin sueño. Él no está buscando tu perfección, está buscando tu corazón. Un corazón que incluso temblando decide confiar, porque es en esa confianza, en esa entrega honesta donde Él despliega su poder. Cuando sientes que ya no puedes más, es ahí donde Él te carga. Cuando el temor te susurra que estás solo,
Él te grita, aquí estoy, hijo mío, no te dejaré. No es un Dios que te acusa, es un Padre que te consuela, así que no te culpes por sentir miedo. No dejes que la voz acusadora te diga que eres débil, que eres un mal cristiano por temblar. El miedo es una emoción humana. Lo que nos distingue como hijos de Dios no es la ausencia de miedo, sino la presencia de fe en medio del miedo. Es saber que aunque todo a tu alrededor se tambalee, hay una roca que no se mueve, un ancla que sostiene tu alma. Entiende esto, el amor de Dios no disminuye cuando tu fe flaquea. De hecho, su amor se hace más evidente en esos momentos de vulnerabilidad. Él es un Dios que se acerca cuando el mundo te abandona, un Dios que susurra paz cuando el caos grita fuerte. No tienes que fingir valentía para Él. Él solo quiere que confíes, aunque estés temblando. Él es tu refugio, tu fortaleza, tu pronto auxilio en las tribulaciones. Y esa es una verdad que puede transformar tu vida. Confía, mi amigo, confía en el Dios que te ama incondicionalmente, incluso en tus momentos más oscuros. Déjame compartirte algo que Dios me mostró hace un tiempo. Algo que me hizo ver la magnitud de su amor de una manera que nunca había experimentado. Estaba una noche en mi estudio, ya muy tarde, después de un día agotador. Sentía el peso de las responsabilidades, la carga de las expectativas y, para ser honesto, estaba un poco desanimado. Las lágrimas brotaban silenciosamente sin que nadie más lo supiera. En ese momento de profunda vulnerabilidad, mientras oraba, sentí en mi espíritu una certeza que calmó mi alma. No fue una voz audible, sino un conocimiento profundo, una revelación que se grabó en mi corazón. Cada lágrima que derramas, cada suspiro que exhalas en tu dolor, está siendo cuidadosamente recogido por mí. No hay una sola de tus aflicciones que pase desapercibida ante mis ojos. Esa noche entendí el Salmo 56, 8 de una manera nueva. Tú llevas cuenta de mis andanzas, pon mis lágrimas en tu redoma. ¿Acaso no las tienes anotadas en tu libro? Y lo que aprendí esa noche, esa revelación personal, es lo que quiero compartir contigo hoy, porque esa verdad es para ti también. Mira, hermano, vivimos en un mundo donde a menudo nos sentimos invisibles, donde nuestras luchas internas pasan desapercibidas. ¿Cuántas veces hemos llorado en silencio en la oscuridad de nuestra habitación, pensando que nadie entiende, que a nadie le importa? Te voy a contar algo, mi amiga. La gente a veces guarda recibos de compras viejos, documentos insignificantes por años o hasta el control remoto de un televisor que ya no tienen. Pero Dios guarda algo mucho más sagrado, más valioso, más íntimo. Él guarda tus lágrimas, ¿sí? Él tiene una redoma, una especie de vasija, donde cada gota de tu dolor es cuidadosamente depositada y preservada. ¡Qué imagen tan poderosa! No hay una sola lágrima que se pierda, ni un solo lamento que no sea escuchado. Cada vez que tu corazón se rompe, cada vez que la angustia te ahoga, el cielo lo sabe. No hay una noche que llores que no sea registrada en el libro de Dios. Él lleva un registro detallado de tus andanzas, de tus pasos inciertos, de tus tropiezos, de tus momentos de desorientación. Él no solo ve tu dolor, sino que lo valora, lo atesora. Piensa en esto, mi amigo. ¿Alguna vez has pensado en la inmensidad del universo? En la cantidad de estrellas, planetas, galaxias que existen. Es abrumador, ¿verdad? Y sin embargo, el mismo Dios que sostiene todo ese cosmos, que conoce cada estrella por su nombre, es el mismo Dios que se inclina para recoger una a una tus lágrimas. No es una imagen poética sin más, es una verdad profunda sobre el carácter de Dios. Él no es un Dios distante, ajeno a tu sufrimiento. Es un padre que se conmueve con el dolor de sus hijos. Conozco a una mujer, Patricia, que perdió a su esposo de repente. La vi en el funeral, destrozada, con los ojos hinchados de tanto llorar. La gente se acercaba a darle el pésame, a decirle lo siento mucho, pero sentía que nadie realmente entendía la profundidad de su vacío. Ella me contó meses después que la única cosa que la mantuvo de pie fue esa certeza, esa revelación que le vino en medio de su duelo. Dios cuenta mis lágrimas no era una frase bonita, era la columna vertebral de su esperanza. El mundo te dirá que seas fuerte, que escondas tus emociones, que superes el dolor rápidamente, pero Dios te invita a ser auténtico, a derramar tu corazón ante Él. Él no te juzga por tus lágrimas, las valora. No hay nada de lo que te avergüences en tu dolor.
Al contrario, tus lágrimas son una ofrenda a un Dios que te ama incondicionalmente. Él no necesita que finjas que todo está bien. Él quiere que le traigas tu corazón roto, tus miedos, tus frustraciones. Y no solo las escucha, sino que las guarda, las atesora como algo precioso. Esto es crucial, mi hermano. Si sientes que nadie te entiende, que tu dolor es demasiado grande para ser comprendido, recuerda esta verdad. Dios ve y valora cada fragmento de tu corazón roto. No importa lo insignificante que te sientas o lo irrelevante que creas que son tus problemas. Para Dios, tus emociones son importantes. Cada lágrima es un testimonio de tu humanidad, de tu fe, de tu lucha. Y Dios las recoge porque son preciosas para Él. No minimices tu dolor, no lo escondas. Al contrario, preséntaselo al Señor. Permite que Él, el Dios que guarda tus lágrimas, sea quien sane tus heridas. No hay vergüenza en el dolor, solo la oportunidad de experimentar la compasión divina. Quizás has llorado por un sueño roto, por una relación fallida, por una enfermedad, por la pérdida de un ser querido, por la soledad que te oprime. Cualquiera que sea la razón, tus lágrimas no son en vano. Son recogidas, contadas y valoradas por el Creador del universo. A veces la gente piensa que llorar es señal de debilidad. ¡Qué equivocados están! Llorar es una expresión profunda de nuestra alma, una forma de liberar la carga que llevamos. Y saber que Dios está ahí, recogiendo cada lágrima, transformando nuestro dolor en algo sagrado, eso es un consuelo que trasciende cualquier entendimiento humano. No te cierres al dolor, no te endurezcas. Permite que el proceso de sanación comience cuando le entregas a Dios cada una de esas lágrimas. Él no solo las guarda, sino que las usa para purificar, para fortalecer, para restaurar tu alma. Hermano, hermana, no hay una sola noche en la que hayas llorado que el cielo no haya registrado. Tus lágrimas son el testimonio silencioso de tu batalla y Dios las honra. Él te ve, te escucha y te ama, incluso en tu quebranto más profundo. Así que la próxima vez que te encuentres en ese lugar de dolor, recuerda el Salmo 56. 8. Recuerda que no estás solo, que tus lágrimas importan y que Dios las está recogiendo en su redoma, preparándose para transformarlas en gozo. Confía en eso. Él es tu refugio, tu consolador, tu Padre amoroso que valora cada parte de ti. Es una verdad que sana y restaura. Y es precisamente en esos momentos de vulnerabilidad donde el miedo ruge como un león que necesitamos anclar nuestra fe a la voz que realmente importa. El miedo, mis amigos, siempre va a intentar convencerte de que estás solo, de que nadie te entiende. Te susurra al oído que no hay salida, que tu historia ya está escrita y que el final es una derrota inminente. Pero quiero que sepas algo profundo hoy. El miedo es un mentiroso. Y su voz, por más fuerte que suene, nunca es la última palabra. Escúchame bien, mi amigo, porque esto es vital para tu espíritu. El miedo te dice, nadie te entiende, nadie sabe lo que sientes, estás completamente solo en esto. Pero la voz de Dios te dice, yo te conozco, sé cada detalle de tu ser. Te tejí en el vientre de tu madre y cada lágrima tuya está contada. El miedo te grita, no vas a poder con esto. Esta carga es demasiado pesada para ti, te vas a derrumbar. Pero la voz de Dios te dice, yo iré contigo, no te dejaré solo en el valle de sombra de muerte, mi mano te sostendrá y mi fuerza te levantará. El miedo te sentencia, todo ha terminado, esta es tu derrota final, no hay vuelta atrás. Pero la voz de Dios te susurra con autoridad. Yo no he dicho mi última palabra, mi plan para ti es de bien y no de mal. Y lo que parece un final es solo el principio de algo nuevo. Lo diré otra vez porque es importante que lo escuches, que lo internalices, que lo grabes en lo más profundo de tu alma. La voz del miedo te paraliza, la voz de Dios te impulsa. La voz del miedo te condena, la voz de Dios te redime. La voz del miedo te encierra, la voz de Dios te libera. Y esa es la verdad que tiene el poder de cambiar tu vida hoy, de transformar tu perspectiva y de darte la fuerza para seguir adelante. No importa cuán oscura parezca la noche, no es que no vayas a escuchar el miedo. Es que tienes que decidir a qué voz le darás el poder de dirigir tu vida. Porque mira, conozco a una mujer, llamémosla Carolina. Carolina había pasado por una serie de desilusiones y traiciones tan profundas, que cada vez que pensaba en volver a confiar, una voz dentro de ella le gritaba,
No lo hagas, te van a lastimar de nuevo, nadie vale la pena. Era el miedo intentando protegerla, sí, pero al mismo tiempo la estaba encerrando en una prisión de soledad. Sus amigos le decían que tenía que abrirse, que no todos eran iguales, pero esa voz interna era implacable. Hasta que un día, en medio de su desesperación, leyendo Salmo 23, se encontró con esa promesa: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. No fue una revelación ruidosa, fue un susurro que se hizo más fuerte que el eco de sus miedos. Se dio cuenta de que el problema no era que el miedo hablara, sino que ella le estaba dando el micrófono principal. Decidió que a partir de ese momento la voz de Dios, la voz de la promesa, sería el sonido que dirigiría su camino. Y eso, mi querido amigo, es lo que Dios quiere que entiendas hoy. En medio de todo el ruido del miedo, en medio de las dudas que te asaltan y las mentiras que intentan sembrarse en tu corazón, la voz de Dios debe ser el sonido que te oriente. Tú puedes elegir creerle a la ansiedad que te dice que eres insuficiente. Tú puedes elegir darle cabida a la desesperanza que te asegura que no hay solución. O puedes, con un acto de voluntad y fe, sintonizar tu corazón con la frecuencia divina, la que te dice que eres amado, que eres valioso, que eres capaz y que no estás solo en ninguna batalla. Porque cuando el mundo te dice que estás a punto de caer, Dios te dice: yo estoy aquí, te tengo en la palma de mi mano y mi amor por ti es inagotable. Recuerda las palabras de Isaías 41:10, que resuenan como un bálsamo para el alma. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Ese no es un deseo piadoso, es una promesa inquebrantable del Creador del universo. Es la certeza de que no importa cuán oscuro se ponga el panorama, no importa cuántas voces de derrota intenten aplastarte, hay una voz más poderosa, más verdadera, que te dice: estoy contigo. Esa voz es la que te da la paz que sobrepasa todo entendimiento, la que te permite ver luz donde solo había oscuridad. No subestimes el poder de esa voz, porque es la misma voz que creó los cielos y la tierra, y es la misma voz que te sostiene a ti en este preciso instante. Es la voz que te recuerda que cada desafío es una oportunidad para que su poder se manifieste en tu debilidad, que cada lágrima es vista y que cada herida es sanada por su toque amoroso. Confía en esa voz porque es la única que nunca te fallará. Y hablando de confianza, ¿sabes? Muchos piensan que tener fe significa no sentir miedo. Creen que el cristiano, el que dice creer en Dios, tiene que andar por la vida con una sonrisa de oreja a oreja, sin que nada lo perturbe. Como si la fe fuera una vacuna contra la ansiedad, contra la incertidumbre, pero eso no es la fe. La fe, mi amigo, es mucho más real y mucho más valiente que eso. La Biblia nos lo dice en el Salmo 56, versículo 3 y 4. Escúchame bien, en el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Este salmo, escrito por David, un hombre que conocía el miedo, que estuvo huyendo por su vida, que enfrentó gigantes y traiciones, nos muestra una verdad profunda. No dice cuando no temo, sino en el día que temo. David no niega su miedo, lo reconoce. Lo siente, pero a pesar de sentirlo, su decisión es confiar. Recuerdo a Carolina, una madre soltera que trabajaba limpiando oficinas. Su salario apenas alcanzaba para alimentar a sus 2 hijos y pagar el alquiler de una pequeña habitación en un barrio humilde. Un día me la encontré en el supermercado y sus ojos reflejaban una preocupación que le estaba carcomiendo el alma. Me contó que su hija mayor, de 7 años, había amanecido con fiebre muy alta y ella no tenía dinero para el medicamento ni para la consulta médica. La vi temblar mientras hablaba, con una angustia palpable. Le pregunté qué iba a hacer y ella me miró con lágrimas en los ojos y me dijo: voy a ir a trabajar, Dante, tengo que ir. Y mientras esté ahí, voy a orar. Voy a aferrarme a que Dios va a cuidar a mi niña. Tengo miedo, sí, mucho, pero no me puedo quedar paralizada. Esa es la fe de la que te hablo. No es la ausencia de miedo, sino la decisión consciente de seguir adelante, de hacer lo que tienes que hacer mientras tu corazón repite: en Dios he confiado, no temeré. Piensa en ese empleado, ese que conoces, que va a su trabajo cada mañana arrastrando el alma, con la preocupación de un jefe tóxico o con la incertidumbre de si su empresa aguantará la crisis. Cada día es una batalla. Se levanta, se viste,
cumple con sus tareas y por dentro el nudo en el estómago no lo suelta, pero sigue yendo, sigue cumpliendo. Y en medio de esa rutina a veces, solo a veces, encuentra un momento en el baño o en un rincón de la oficina para susurrar una oración, para recordarle a Dios que está ahí, que lo necesita. No siente una chispa de emoción, no ve ángeles descender. Solo ora por pura disciplina, por la necesidad de aferrarse a algo, a alguien, cuando todo lo demás parece desmoronarse. Esa, mi hermano, es una fe genuina. La fe no siempre entra en tu vida como un superhéroe con capa, irrumpiendo por la ventana con un rayo de luz. A veces la fe entra en pijama, con ojeras, arrastrando los pies por el pasillo y susurra: Señor, aquí estoy otra vez. No sé cómo voy a hacer esto, no siento nada, pero sigo eligiendo creerte. ¿Te das cuenta? No se trata de una emoción, no se trata de una sensación de éxtasis constante, se trata de una elección. Es la elección de moverte, de dar el siguiente paso, incluso cuando la niebla es tan densa que no puedes ver ni tus propios pies. Es elegir confiar en la voz que te dice sigue cuando todas las demás voces te gritan detente. Conozco a Patricia, una mujer increíblemente fuerte que lleva años luchando contra una enfermedad crónica que la debilita día a día. Ha pasado por tratamientos dolorosos, por recaídas, por momentos en los que la esperanza parece una palabra vacía. Y sin embargo, cada mañana Patricia se levanta. A veces con un esfuerzo sobrehumano apenas puede salir de la cama, pero lo hace. Y cuando le preguntan cómo sigue adelante, ella sonríe, cansada pero con una chispa en los ojos, y dice: no es que no tenga miedo, es que el miedo no me va a ganar la última palabra. Sé que Dios está en esto. Lo siento o no lo sienta, Él está. Ella no se siente valiente todo el tiempo. Hay días en que la desesperación la inunda, pero su fe no se basa en lo que siente, sino en lo que sabe. Que hay un Dios que no la suelta, incluso cuando ella siente que se está resbalando. Así que, si hoy te sientes abrumado, si el miedo te aprieta el pecho, si la incertidumbre te roba el sueño, quiero que sepas esto: tu fe no es débil por sentir miedo. Tu fe es poderosa precisamente porque a pesar del miedo sigues avanzando, sigues orando, sigues buscando, sigues creyendo. La fe no es la ausencia de temblor, sino la firme decisión de decir con la voz entrecortada, con el corazón acelerado: en Dios he confiado, no temeré. Eso es lo que te sostiene en la tormenta. Eso es lo que te permite dar un paso más cuando no hay luz. La fe es continuar caminando y aferrarte a Dios, incluso cuando no ves el camino. Es la certeza de que Él está contigo en cada paso, en cada lágrima, en cada batalla. Y esa certeza es más fuerte que cualquier miedo. Esa certeza es más fuerte que cualquier miedo, ¿verdad? Es lo que nos sostiene cuando todo alrededor parece derrumbarse. Y a veces, mi amigo, cuando el miedo nos domina, cuando no vemos la salida, la tentación es enfocarnos en lo que falta, en el tamaño del problema. Pero hay un secreto, un ancla en medio de la tormenta que cambia toda la perspectiva. No se trata de controlar el viento o las olas, sino de recordar quién está en tu barca. Conocí a un hombre, se llamaba Carlos, era un arquitecto de renombre en Santiago de Chile, pero después de cumplir los 50 años, la crisis económica de hace unos años lo golpeó fuerte. Perdió su empresa, su casa hipotecada, y se vio con una deuda de casi $80,000. Carlos tenía 2 hijos pequeños, de 7 y 9 años. Y cada noche se quedaba despierto, mirando el techo de la pequeña casa alquilada donde ahora vivían, y sentía que el mundo se le venía encima. Buscó trabajo desesperadamente, tocó todas las puertas. Amigos, antiguos colegas, todos le daban palmaditas en la espalda y promesas vacías. Pasaron 3 meses sin un ingreso fijo. La vergüenza y la desesperación se apoderaban de él. No era un hombre de fe, no en el sentido tradicional, pero una noche, viendo a sus hijos dormir, sintió una necesidad inmensa de buscar algo más grande que él mismo. Un domingo, casi por casualidad, un antiguo compañero de universidad lo invitó a una reunión. Carlos fue por compromiso sin esperar nada. El pastor de esa iglesia habló del Salmo 46, versículo 1. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Carlos escuchó esas palabras, pero su mente seguía en los números rojos de su cuenta bancaria. Al principio nada cambió. Las deudas seguían. Las llamadas de los cobradores no paraban.
Su esposa, Patricia, una mujer fuerte, intentaba animarlo, pero él sentía que se ahogaba. Pasaron otras 5 semanas así. Pero Carlos, por alguna razón, no dejó de ir a esas reuniones. Y cada vez escuchaba una y otra vez ese Salmo 46. No lo recitaba, no lo memorizaba como un mantra. Simplemente lo escuchaba. Y una frase se le clavó en el alma: Dios está con nosotros. Una mañana, cuando llegó el día 27 del mes, sin previo aviso, su antiguo socio de la empresa, un hombre con el que había terminado en malos términos, lo llamó. Carlos pensó que era para pedirle dinero o reclamarle algo, pero no. Su socio le ofreció un proyecto pequeño, de emergencia, para una cliente importante. Era apenas un par de semanas de trabajo, pero significaba un adelanto que cubriría el alquiler y la comida por un mes. No era la solución total, no era el fin de la deuda, pero era una luz en la oscuridad. Carlos tomó el trabajo y mientras dibujaba los planos sintió una paz que no había experimentado en meses. No porque el problema hubiera desaparecido, sino porque por primera vez sintió que no estaba solo enfrentándolo. La seguridad, hermanos, no viene de la ausencia de problemas. Si esperas que todo esté bajo control para sentirte seguro, vivirás en una ansiedad perpetua. Porque la vida, mi amigo, es una caja de sorpresas y no todas son agradables. La seguridad verdadera, la paz que sobrepasa todo entendimiento, nace de una convicción: que Dios está contigo justo en medio del caos. Es como el Salmo 23, cuando dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. No dice Dios me sacará del valle para que no tenga miedo. Dice no temeré mal alguno porque tú estás conmigo en el valle. ¿Lo ves? La presencia de Dios es la clave, no la ausencia del problema. Cuando la ansiedad te paralice, cuando el pánico te susurre que estás solo, quiero que recuerdes esto. Tu paz no comienza cuando desaparece el problema. Tu paz comienza cuando recuerdas que Dios no desapareció. Él está ahí, en tu desierto, en tu noche, en tu incertidumbre. No hay lugar en la tierra, ni situación, ni agujero oscuro, donde Él no pueda encontrarte y sostenerte. Y cuando el miedo te domine, la mayor liberación es darte cuenta de que no estás solo, que su presencia es tu más grande salvación. Quizás tú, que me escuchas, estás ahora mismo en tu propio valle. Las facturas se acumulan, la relación se desmorona, la salud flaquea, el futuro es una niebla espesa y te sientes solo, ¿verdad? Sientes que nadie entiende la presión, el peso sobre tus hombros. Te digo, mi hermano, que no importa cuán grande sea la tormenta ni cuán oscuro el valle, la mano de Dios está extendida hacia ti. Él no te prometió una vida sin tormentas, pero sí te prometió su presencia constante en medio de ellas. Clama a Él, habla con Él, siente su espíritu a tu lado, porque la mayor seguridad, la única que es inquebrantable, es saber que el Dios del universo está contigo, luchando tus batallas, secando tus lágrimas y guiándote hacia la luz. No te enfoques en la inmensidad de tus problemas. Enfócate en la inmensidad de quien te acompaña. Él es más grande que cualquier gigante, más brillante que cualquier oscuridad. Siente su presencia ahora mismo. Ahora, mi amigo, es tiempo de ser honestos con nosotros mismos. Es tiempo de dejar de correr, de dejar de escondernos detrás de la fachada de que todo está bien. Sé que en lo profundo de tu corazón hay un rincón oscuro donde el miedo se esconde, donde las preocupaciones te asaltan cuando nadie te ve. Y hoy te invito a que le digas a Dios con la verdad desnuda de tu alma: Señor, tengo miedo, tengo mucho miedo, pero hoy decido confiar en ti. No necesitas palabras elaboradas, no necesitas una oración perfecta. Dios no está esperando una oración elegante, Él está esperando una oración sincera. Escúchame bien, Él no quiere tus máscaras, Él no quiere tu pose de fortaleza si por dentro te estás desmoronando. Él quiere tu vulnerabilidad, quiere tu corazón abierto. Porque es ahí donde Él puede empezar a obrar. No te avergüences de tus temores. No te juzgues por ellos. Todos los tenemos. Desde el más valiente de los guerreros hasta el más humilde de los siervos, todos enfrentamos momentos donde el temor nos paraliza. Pero la diferencia no está en no sentir miedo, la diferencia está en qué haces con ese miedo. ¿Lo dejas que te controle o lo entregas al único que puede dominarlo? Y quiero que te atrevas a dar un paso, uno pequeñito pero significativo. En este mismo instante o cuando tengas un momento de soledad, busca un papel y un lápiz.
Sí, hazlo. Escribe en ese papel aquello que más te atemoriza, aquella preocupación que te roba el sueño, que te aprieta el pecho, que te hace dudar de todo. Es la enfermedad, es la soledad, es el futuro incierto de tus hijos, es la escasez, la falta de oportunidades. Escríbelo sin censura, sin filtros, deja que salga todo. Y cuando termines quiero que escribas una frase grande, en negrita, debajo de todo lo que has plasmado: Dios está conmigo en esto. Lo diré otra vez porque es importante que lo escuches y lo interiorices. Dios está contigo en esto. No te está dejando solo, no te está abandonando a tu suerte. Él está presente en cada detalle, en cada desafío, en cada lágrima que derramas. Él no es un Dios distante que observa desde lo alto. Él es un Dios cercano que camina contigo. Tú puedes enfrentar tus miedos porque Él te da la fuerza. Tú puedes superar tus ansiedades porque Él te da la paz. Tú puedes caminar por valles de sombra porque Él es tu pastor. Recuerdo una mujer, Patricia, que vino a mi oficina hace unos años. Estaba consumida por el miedo a perder su trabajo, su único sustento. Había escrito sus miedos en un papel, tal como yo le había sugerido. Los leía, temblaba y luego miraba la frase que había añadido: Dios está conmigo en esto. Al principio decía que no sentía nada, que era solo una frase. Pero yo le insistí, le dije: Patricia, la fe no es un sentimiento, es una decisión. Repítelo, créelo, vívelo. Ella siguió haciéndolo y aunque la situación laboral seguía siendo incierta, algo dentro de ella comenzó a cambiar. El miedo no desapareció por completo, pero ya no la controlaba. Empezó a orar con más fervor, a buscar soluciones con más esperanza. ¿Y sabes qué, mi amigo? Dios obró. No solo mantuvo su trabajo, sino que le abrieron una nueva puerta en otro lugar con mejores condiciones. Su fe no eliminó el problema, pero le dio la fuerza para atravesarlo. Así que hoy te pido que seas como Patricia, que te atrevas a mirar de frente aquello que te roba la tranquilidad. No es para que te regodees en el temor, sino para que lo saques a la luz y se lo entregues a quien puede transformarlo. Es como cuando un niño pequeño tiene una pesadilla y corre a los brazos de sus padres. No se queda solo en la oscuridad, sino que busca consuelo y protección. Tú tienes un Padre Celestial que te ama más de lo que puedas imaginar. Un Padre que te dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 41:10. Deja de huir, deja de pretender que no sientes nada. Es tiempo de que le entregues tus cargas. Dile al Señor: Señor, tengo miedo, pero decido soltarlo y ponerlo en tus manos. Es una declaración de guerra contra la ansiedad. Una declaración de fe en el Dios que todo lo puede. Tú no tienes que cargar con todo el peso del mundo sobre tus hombros. Hay alguien más grande, más fuerte, más sabio que tú, que te invita a confiar. Y eso, mi hermano, es lo que Dios quiere que entiendas hoy. Atrévete a enfrentar tus miedos y a entregarle el control a Él. Verás cómo tu corazón poco a poco empieza a respirar de nuevo. Quiero que cierres los ojos donde estés ahora, mi amigo. No importa si estás manejando, si estás cocinando, si estás en la cama o en la oscuridad de tu habitación. Quiero que por un momento, solo por un instante, cierres los ojos del corazón. Puede que estés temblando, sí lo sé. Puede que sientas que te abandonaron justo cuando más los necesitabas, pero quiero que sepas algo. No estás solo. Tus lágrimas, esas que nadie ve, no son en vano. Cada gota es un clamor al cielo, una oración que llega directo al trono de la gracia. Puede que el miedo sea una sombra gigante que te persigue, pero el Señor todavía te tiene de la mano. Padre amado, en el nombre de Jesús, te traemos a cada persona que escucha esta noche. Tú los conoces por nombre, por su historia, por cada cicatriz que llevan en el alma. Sabes lo que cargan, lo que nadie más sabe, lo que ni siquiera han podido poner en palabras. Gracias, Padre, porque tu amor no depende de lo que han hecho, de lo que han fallado, de lo que han perdido. Tu amor depende de quién eres tú, y tú eres el Dios que nunca falla. Te pedimos que entres hoy a los rincones más cansados de su alma, a esos lugares donde la esperanza se ha ido apagando como una vela en medio de una tormenta. Que tu presencia, que tu shalom inunde cada fisura, cada grieta de su corazón. Y le digo a quien está escuchándome en este momento: a ti, mi hermano, mi hermana, Dios no te ha olvidado. Aunque te sientas invisible, aunque creas que tus oraciones chocan contra un techo de bronce, Él te ve. Aunque pienses que fallaste demasiado, que esta vez no hay regreso, Él todavía tiene un mañana para ti.
un futuro lleno de esperanza, como dice Jeremías 29:11, no es una promesa vacía, es una verdad eterna. Él no está mirando tu desempeño, está mirando tu corazón, tu deseo de levantarte una vez más. Mira, hermano, el miedo es un intruso astuto. Puede tocar la puerta de tu mente, de tu casa, de tu vida, pero no tiene por qué sentarse a la mesa contigo. No tiene por qué quedarse a cenar y controlar cada decisión. Porque en esa casa, en tu corazón, Dios sigue siendo el Señor. Él es el dueño, el que manda, el que establece las reglas. Él te da la autoridad para decirle al miedo, hasta aquí llegaste. No tienes poder sobre mí porque mi Señor está conmigo. Piénsalo bien. Cuando Adán y Eva pecaron, lo primero que sintieron fue miedo y se escondieron. El miedo siempre busca esconderte, aislarte, hacerte sentir indigno, pero Dios siempre busca restaurarte, encontrarte, recordarte tu valor. Conozco a Patricia, una mujer que vivió años bajo el yugo del miedo. Miedo a no ser suficiente, miedo a fracasar, miedo a ser abandonada, hasta que una noche, al escuchar un mensaje como este, decidió cerrar los ojos y entregarle las llaves de su casa, de su corazón, al Señor. Ella me contó que no fue un cambio de un día para otro, pero día tras día la presencia de Dios empezó a desalojar al miedo. Poco a poco la voz de Dios fue más fuerte que la voz de la ansiedad. Su vida no se volvió perfecta, pero su paz ya no dependía de las circunstancias. Se dio cuenta de que el miedo solo era un inquilino sin contrato y Dios el propietario legítimo. Y eso es lo que quiero que hagas hoy. Repite conmigo en silencio desde donde estés, con la fe de un niño que confía en su padre. Jesús, hoy me rindo a ti. Jesús, hoy confío en tu amor. Jesús, te abro la puerta de mi corazón y de mi hogar. Permítele entrar, permítele reinar, permítele ser el Señor de cada área de tu vida, especialmente de aquellas donde el miedo ha levantado un trono. Padre, cuando el miedo me domine, cuando la angustia quiera paralizarme, recuérdame que no estoy solo. Recuérdame que tú estás conmigo como un gigante guerrero, como dice Salmos 27:1. Cuando mi corazón tiemble y sienta que no puedo más, sostén mi alma con tus manos poderosas. Y cuando no tenga fuerzas para avanzar un paso más, camina conmigo, levanta mis pies cansados como el buen pastor que carga sus ovejas. Que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, guarde mi mente y mi corazón en Cristo Jesús. Te entrego mis temores, mis ansiedades, mis preocupaciones. Te doy las llaves de mi vida, de mi casa, de mi futuro. Gracias, Padre, por tu gracia inmerecida. Gracias, Jesús, por tu sangre preciosa que nos redime. En tu nombre amado y poderoso. Amén y amén. This world is endless, so wide, so far, but somehow I'm still lost in you. Streets are full of moving shadows, countless places I could go. City shining, people passing, yet I still feel so alone. Every road keeps leading nowhere, every sky feels cold and blue. In this world so vast and open, I'm still lost in missing you. The world is wide, so wide before me, but I keep losing my way. Somewhere in the endless distance, your memory makes me stay. For no matter where these feet may wander, I'm still lost in missing you. I have tried to outrun silence, tried to leave your ghost behind,
but your name still echoes softly through the corners of my mind. The world is wide, so wide before me, but I keep losing my way. Somewhere in the endless distance, your memory makes me stay. The world moves on without us, but my heart remains untrue. For no matter where these feet may wander, I'm still lost in missing you. Maybe someday I'll stop searching for your face in every crowd, but until that day, this broken heart will keep calling your name out. The world is wide, so wide before me, but I keep losing my way. Somewhere in the endless distance, your memory makes me stay. The world moves on without us, but my heart remains untrue. For no matter where these feet may wander, I'm still lost in missing